Estoy recordando cuando tenía muy pocos años, cuando era un niño. Una situación como esta, un sitio como este, oscuro, seguramente que me producía muchísimo miedo. Pero sin embargo, pues con el paso de los años eso desaparece. Y encuentras este tipo de situaciones en silencio y en la oscuridad, encuentras el cobijo. Pero encuentras algo mucho más importante. Encuentras que eres capaz de hablar contigo mismo. ¿Cuánto tiempo llevas sin poder hablar contigo mismo? Piensa que cuando eres capaz de conectar contigo, estás teniendo un estado de conciencia que no viene siendo habitual. En esos estados de conciencia eres capaz de descubrir cosas. Alguien, por ejemplo, te ha traicionado y mientras está ejecutando la traición no eres consciente. Y sin embargo llegas a este estado en el que te preguntas a ti mismo y te paras a pensar y descubres que efectivamente te han traicionado. La historia que te voy a contar sucedió aproximadamente hace 100.000 años. Por aquel entonces la Tierra no tenía muchos pobladores, había muy pocos individuos, pero de forma espontánea se fueron agrupando en pequeñas tribus, porque se dieron cuenta de que estaban mucho más seguros. Cuando aparecía una fiera eran mucho más fuertes y se reunían y unían sus fuerzas. Pero además decidieron de organizarse y algunos eran capaces de ir a buscar raíces que eran comestibles, otros salían en la zona donde se podía cazar y cazaban, otros cuidaban de los niños y otros probablemente cuidaban del fuego. La cuestión es que esa organización funcionó y era sostenible. Una de esas tribus, una vez que agotaron la zona donde cazaban, decidieron que tenían que desplazarse porque allí no iban a obtener más caza. Y siguiendo el curso de un río, bajando el cauce del río, iban hacia una zona donde tenían la seguridad de que allí seguramente que iban a encontrar caza. Pero fueron sorprendidos por una tormenta inmensa. Rápidamente se pusieron a cobijo, se metieron debajo de la copa de un árbol muy grande que había justo en la orilla del río. El río iba aumentando de caudal, pero allí todo el mundo se sentía seguro, menos uno. Había uno que no se sentía seguro. Y se veía mirar a lo alto de la montaña y en un momento dio una orden. Había que salir corriendo de allí, porque se había dado cuenta de que por el río, allí arriba, iba como una ola de agua. En aquel momento aquel hombre fue capaz de deducir que esa ola de agua llegaría hasta ellos y ordenó que todos se fueran hacia una colina que había muy cerca y que los elevaba a 15 metros por encima del nivel del río. Allí no se estaban protegiendo del agua que caía de arriba, porque se protegieron del agua que venía por el río y allí salvaron sus vidas. Ocurre algo mágico. En ese momento todos los componentes de la tribu se dieron cuenta de que aquel individuo era el más importante, les había salvado la vida. Nadie había sido capaz de darse cuenta de lo que iba a suceder. Y de forma espontánea decidieron que aquel podía tener la autoridad. Se le dio la autoridad. Era el que podía dirigir al grupo. Poco tiempo después, la tribu aumentó de individuos. Y entre ellos habían los más fuertes que se dedicaban a la caza, que alguno de ellos también miraba con malos ojos, miraba a aquel individuo que una vez salvó a la tribu y vieron que tenía como ciertos privilegios, estaba mucho más cuidado porque era tan importante que estuviera al frente de todos. Pero aquellos individuos decidieron de que aquello se acabó y fueron a ostentar los privilegios que tenía aquel. Fueron a ocupar los privilegios, no los ostentaban. Y así cambió la palabra, ya no estamos hablando de autoridad, sino de poder. El poder se impone sobre los demás y la autoridad te la ceden, te la regalan, te la conceden, te la has ganado a pulso. Y aquí empieza la historia del poder. Desde entonces siempre ha estado el más fuerte al frente del grupo. Y ha sido indistinto que sea el más sabio o el menos sabio. Ya se ha rodeado del más sabio. Con el paso del tiempo, ya los poderosos además hacían ostentación tremenda del cargo que tenían. Algunos incluso se ponían piezas metálicas en la cabeza y se les conocía como reyes, como lo que fuera. Pero pasaba algo muy curioso. Había un momento en que era insoportable el trato que recibían del poderoso y habían rebeliones y se acababa con la vida del que sabían exactamente quién era el responsable de todo eso. También con el paso del tiempo fue sucediendo algo.
hubo la ocurrencia de uno de estos revolucionarios en que se percató de que había un grave problema. Las estructuras de poder se estaban haciendo quizás con lo que no eran las grandes virtudes del ser humano. El ser humano puede ser a la vez de valiente, cobarde, a la vez de violento puede ser pacífico, a la vez de vanidoso puede ser generoso. Realmente somos muy complejos, pero es que somos así, es inevitable. Pero cuando se hacía esa estructura de poder, se hacía solamente con esas cualidades que se destacaban por no ser precisamente las mejores. Y la cuestión es que a aquellos que eran poderosos les parecía poco el poder que ostentaban, y a aquellos que llevaban esa pieza metálica en la cabeza les parecía poco el territorio y las personas que dominaban. Y entraban en conflicto porque tenían ambiciones mayores y querían conquistar más individuos y más territorio. Pues hubo alguien que descubrió una fórmula que nos podía haber salvado a todos, porque el problema es que no se ha llevado a cabo hasta el final de sus consecuencias. Tuvo la gran ocurrencia de que el poder no podía estar concentrado en el señor de la corona. El poder tenía que ser como una especie de reparto de responsabilidades, y entre estos poderes se iban a ir vigilando, de tal manera de que seguramente que estarían vigilando por el bienestar de ese colectivo, de la tribu, de las ciudades por aquel entonces. La idea fue maravillosa, pero claro, cuando eso empezó a funcionar de esa manera, estaba compuesto los poderes por individuos, que a su vez tenían grandes deseos de ser más poderosos que el otro poder que lo vigilaba y al que él vigilaba también. Y se han llegado a poner de acuerdo. Una vez que se han puesto de acuerdo, aquella gran idea desapareció. Pero es que resulta que, recordad que estaba hablando de que siempre el poder era visible, porque llevaba la corona. Pero llegó un momento que cuando se organizó eso de esa manera tan especial en el que habían tres poderes, tres contrapoderes, realmente fue una organización que no ostentaba todo el poder, porque habían aquellos que efectivamente todavía tenían los castillos, que todavía tenían a su cargo o eran dueños de la vida de muchos seres humanos que había por allí. Y sin embargo todos se estaban preocupando porque cuando iban en un día maravilloso y soleado no a la misa diaria, sino que iban a votar, creían que realmente el responsable último era ese señor encorbatado al que habían elegido y que en teoría era el poderoso. Y sin embargo ha sido siempre una herramienta del poderoso. Lo que pasa es que sigue siendo culpable porque él tenía que haber hecho caso a aquella maravillosa idea. El poder hay que repartirlo y en ese caso seguramente la comunidad se vería beneficiada. Pero no solamente empeoró porque el poder se fue concentrando, aunque todo el mundo seguía creyendo que efectivamente el poder no estaba concentrado en un solo sitio y estaba repartido entre tres, que se iban vigilando unos a otros, y de esa manera todo el colectivo se vería beneficiado. Eso ya no fue así. Incluso hemos llegado a una situación peor. Voy a permitirme una licencia. Hay una señora, era negra, que obtuvo el Premio Nobel de Literatura, la única mujer negra que ha tenido el Premio Nobel de Literatura. Y en una de sus obras maravillosas tiene una frase que es estupenda y que viene a cuento de lo que quiero contar ahora. Decía, un hombre es solo un hombre. ¿Y un hijo? Un hijo es alguien. Bien, pues este poder ha logrado de polarizarnos hasta tal punto de que hoy creemos que tenemos que salvarnos nosotros, el resto prácticamente nos importa nada. Y no habrá nadie que sea libre si el resto de la sociedad no está libre. La libertad no se ejerce en la intimidad, no se ejerce en esta sombra. Aquí se puede hablar y se puede reflexionar, pero la libertad existe en un ambiente de libertad. Han logrado que no seamos tan solidarios como fueron aquel primer grupo del que te estuve hablando y que colaboraban para defenderse de las fieras, para poder recolectar
raíces. ¿Por qué? Porque el mundo se ha hecho complejo y porque siempre aparece alguien que le parece insuficiente el poder que tiene. Pues esa es la política. La política a lo largo de la historia se ha ido corrompiendo porque ya sabían que no eran el poderoso, pero tenían ese sitio privilegiado en el que, protegidos por los verdaderamente poderosos, podían acceder a más poder. Hoy estamos hablando, y lo estamos hablando en cualquiera de los países modernos, en los países occidentales, estamos hablando de la corrupción, y algunos siguen creyendo que la corrupción es un accidente. La corrupción es la estructura del poder. Es el coste de tener a esos individuos que engañan a unos y son bufones de los otros. Debemos de saber en qué situación estamos y debemos de saber que hemos sido engañados, traicionados. Bueno, pues esa es la historia que quería contar de cómo ha evolucionado el poder. El poder nació de la autoridad, de algo que alguien se gana por mérito y porque va en beneficio de todo el colectivo. Y en este momento, si se sigue llamando poder, es porque no es una autoridad. Nadie les ha legado esa autoridad. La cuestión es que en este momento estamos todavía con posibilidades de reclamar una mejor vida. Pero sucede una cosa, estos que hoy no nos importa porque total son hombres y solamente hombres, no existirán mañana. Quienes existirán son los que sí que son alguien, que son nuestros hijos y nuestros nietos. Pero ellos van a vivir posiblemente una situación que hemos dejado que degenere y lo hemos dejado nosotros. Y es posible que además ya no tengamos que ir a votar a una urna. Es muy posible que sea un algoritmo. Bien, no quiero llegar a un territorio que desconozco y del que intento de saber cada día algo más. Pero es verdad de que el futuro solamente existe con la acumulación de presentes. Y nosotros estamos en este presente. Y hoy no me queda más que decir que uno de los grandes culpables del poder es el político. Pero sé exactamente que no es un poder per se, es un subpoder. Pero su trabajo ha sido necesario para que todo siga siendo lo mismo. Bien, la semana que viene hablaré de lo que ha sido una herramienta que nos ha ido rematando año tras año, siglo tras siglo. Le pusieron un nombre maravilloso, que era la educación, la cultura.